Tras la muerte de Julio César, Bruto y Casio, los dos principales conspiradores en el asesinato de César, habían abandonado Italia y tomado el control de todas las provincias orientales, desde Grecia y Macedonia hasta Siria, así como de los reinos orientales aliados. Bruto controlaba el Ilírico, Macedonia y Grecia, mientras que Casio ejercía el control sobre la Cirenaica, Chipre y Asia. Marco Antonio intentó hacerse con el poder por la fuerza para ganarse el favor del ejército. Decidió que lo mejor era terminar con los asesinos de César. Consiguió una orden del Senado autorizándolo y se fue en busca del que tenía más cerca, Décimo Bruto, que estaba en la Galia Cisalpina. Aprovechó la ocasión para saquear el tesoro. Los aristócratas se dieron cuenta que este quería ser el sustituto de César. Se pusieron del lado de Marco Antonio. Cicerón prestó su oratoria y soltó sus famosas filípicas, dando la vuelta a la tortilla y consiguiendo que Marco Antonio fuera declarado proscrito por el Senado. Había comenzado la Tercera Guerra Civil. Los dos cónsules de aquel año, Vivio Pansa y Aulio Hirtio, salieron en persecución de Marco Antonio al mando del ejército senatorial, apoyado por el ejército de Octavio, que había sido nombrado propretor por el Senado. Marco Antonio y Décimo Bruto se situaron en los alrededores de Mutina, al sur del río Po, próximos a la Villa Emilia. Pansa se dirigió al norte desde Roma para unirse a Hirtio y Octaviano, para que juntos pudieran socorrer a Bruto. El 14 de abril, Antonio marchó con su corte pretoriana, con la segunda y 35ª legión, con unidades ligeras y con un considerable cuerpo de caballería, para cortar el paso a Pansa antes de que se uniera a los otros ejércitos senatoriales. Antonio dedujo que Pansa solo contaba con 4 legiones de jóvenes reclutas, pero la noche anterior, Pansa había recibido de Hirtio la legión Martia y la corte pretoriana de Octavio, mientras este último contaba con 3.000 legionarios que habían sido reclutados por su propio dinero y 2 legiones antonianas que se pasaron a su lado. Las legiones de Antonio colisionaron con las de Pansa cerca de un pueblo del norte, Forum Gallorum. En la batalla de Forum Carorum, las tropas de Pansa fueron derrotadas y su general fue derrotado mortalmente. Sin embargo, en lugar de obtener una victoria absoluta, Marco Antonio fue forzado a retirarse debido a la llegada de refuerzos bajo el mando de Hirtio, que chocaron contra las exhaustas tropas de Antonio. 6 días después de la batalla, los dos ejércitos se volvieron a encontrar en Mutina. Las fuerzas de Octavio se encontraban esta vez presentes y lucharon al lado del cónsul Hirtio. Antonio fue derrotado de nuevo, pero Hirtio, al igual que su colega consular Pansa, fue muerto. La muerte de Hirtio durante el ataque al campamento de Antonio dejó al ejército de la República Romana sin líderes. Debido a la muerte de ambos cónsules, Octavio obtuvo el mando de las legiones del Senado debido a su rango de propretor. Octavio volvió a Roma, consiguiendo el nombramiento de cónsul gracias a la influencia de Cicerón, que manejaba los hilos del Senado a su antojo y que junto con los optimates utilizaban a Octavio para ayudarles a eliminar a Marco Antonio. En total disponía de 17 legiones. Octavio no buscó el enfrentamiento directo. Una vez nombrado cónsul, Octavio consiguió del Senado otra orden para capturar a los asesinos de César. Terminó con Décimo Bruto en la Cisalpina fácilmente, mientras Bruto y Casio, los más importantes asesinos de César, se encontraban en Grecia, reuniendo un potente ejército. Octavio llamó a Marco Emilio Lépido, otro lugarteniente de César, para llevar un mensaje a Marco Antonio, para formar juntos el segundo triunvirato. Se unieron en Bolonia en noviembre del 43 a.C. y se repartieron las provincias. Marco Antonio se quedó con la Galia, que disponía de 11 legiones, de las cuales 5 eran veteranas. Lépido con Hispania, con 7 legiones, 4 de las cuales eran veteranas, y a Octavio se dejó África, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Contaban con 17 legiones, de las cuales 4 eran veteranas. Dejaron de lado sus diferencias y se comprometieron con el objetivo común de acabar con los asesinos de César, aplastando la oposición en el Senado, ejecutando a varios miembros del Partido Republicano, incluyendo a Cicerón. Mientras tanto, en Siria, Casio había liberado al ejército de Quinto Cecilio Baso, que se encontraba sitiado desde hace 3 años en la ciudad de Apamea. Levantó el asedio y reclutó para su bando las 2 legiones de Baso, a las 6 legiones que lo sitiaban, y además consiguió 4 legiones más en Judea. De esta forma, Casio, con un impresionante ejército de 12 legiones. El conflicto internacional también había llegado a Egipto. Casio exigió a Cleopatra hombres y víveres, a los que ella se negó, bajo la excusa de que la pobreza y las enfermedades asolaban Egipto. A pesar de todo, Cleopatra ya había decidido unirse a los triunviros con su armada, pero un fuerte vendaval la dispersó y tuvo que regresar a Egipto. Mientras tanto, en Macedonia, el propretor Gayo Antonio
quien como legítimo gobernador se enfrentaba a Bruto con 2 legiones, tuvo que rendirse ante las fuerzas superiores. Tras estos acontecimientos, Bruto reclutó a 2 legiones más entre los macedonios, y con esto disponía de un respetable ejército formado por 8 legiones. Por su parte, el triunvirato tampoco perdió el tiempo. Lépido fue dejado en Roma mientras que Antonio y Octavio se desplazaron al norte de Grecia con sus mejores tropas. Enviaron una fuerza exploratoria compuesta por 8 legiones a lo largo de la vía Egnatia, con el objetivo de localizar el ejército de los republicanos. Pasaron la ciudad de Filipos y se hicieron fuertes en un estrecho paso de montaña. Marco Antonio venía por detrás, mientras Octavio, que se había quedado rezagado en Dirraquio debido a su mala salud que le acompañaría durante toda la campaña, era llevado en litera. Aunque los triunviros habían logrado cruzar el mar Adriático, las comunicaciones con Italia se habían complicado debido a la llegada del almirante republicano Gneo Domicio Anenobardo, con una flota de 130 barcos. Los republicanos no querían involucrarse en una batalla decisiva, sino más bien lograr una buena posición defensiva y utilizar su superioridad naval para bloquear las comunicaciones de los triunviros con su centro de abastecimiento en Italia. Bruto había dedicado los meses anteriores a saquear las ciudades griegas para llenar sus reservas y se había unido a Tracia con las legiones romanas de las provincias orientales que habían cruzado del Esponto. Con unas fuerzas superiores, consiguieron flanquear a las fuerzas de los triunviros, que tuvieron que abandonar sus posiciones defensivas y retirarse al oeste. De este modo, Bruto y Casio podían hacerse fuertes en una posición defensiva privilegiada en ambos lados de la vía Egnatia, alrededor de 3,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Filipos. Al sur, su posición estaba protegida por unas mariscas supuestamente infranqueables y en el norte por unas colinas impenetrables. Bruto situó su campamento en el norte, mientras Casio lo hacía al sur de la vía Egnatia. Marco Antonio llegó en poco tiempo y posicionó su ejército al sur de la vía Egnatia, mientras Octavio situó a sus legiones al norte de la vía. La primera batalla empezó el 3 de octubre. Aparentemente el resultado de la batalla fue un empate. Casio había perdido 9.000 hombres, mientras que Octavio tenía cerca de 18.000 bajas. Sin embargo, el campo de batalla era muy grande y las nubes de polvo hacían imposible hacer una valoración clara del resultado de la batalla. Así que ambas partes ignoraron el destino que habían tenido los otros. Casio, creyendo que había sufrido una derrota aplastante, ordenó a su liberto Píndaro que lo matara. Bruto lloró sobre el cuerpo de Casio, llamándolo el último de los romanos. Fuentes alternativas atribuyen a la codicia de las tropas de Bruto como el factor que impidió que su victoria definitiva sea el 3 de octubre. El saqueo prematuro y el acopio del botín por parte de las fuerzas de Bruto permitieron a las tropas de Octavio recomponer sus líneas. Los dos bandos pasaron las siguientes 3 semanas tratando de curar a sus heridos y reagruparse. El ejército triunviro no recibió ningún refuerzo y apenas pudo recibir suministros, mientras el ejército republicano no tenía ningún problema de abastecimiento, dado que Bruto los recibía por mar. Marco Antonio y Octavio tuvieron la precaución de prometer grandes sumas de dinero a sus soldados con los que se aseguraron su lealtad. Mucho más dinero del que Bruto prometió a sus hombres. Así que pronto, los mercenarios y aliados orientales de Bruto comenzaron a desertar pasándose al otro bando. Antes de quedarse sin un solo soldado, Bruto se vio obligado a abandonar su sólida posición defensiva y pasar al ataque. El 16 de noviembre, Bruto presentó batalla, formó sus hombres fuera de las fortificaciones y esperó a los triunviros. A las 3 de la tarde se inició la batalla. Un choque entre legionarios de ambos bandos, nada de flechas o jabalinas, sino espadas y escudos. Bruto empezó a retroceder poco a poco y al final se desintegró la formación. Los hombres de Marco Antonio habían tomado las puertas y tuvieron que huir al mar o a las montañas. Octavio saltó al campamento de Bruto, lo tomó y con su caballería persiguió a los enemigos. Bruto se refugió en las montañas con 4 legiones, pero fueron rodeados por la caballería. Se dio cuenta que su captura era inminente y se suicidó. De esta derrota, solo unos pocos pudieron escapar para unirse a las tropas de Sexto Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo el Grande, que había iniciado un reclutamiento de un ejército y comenzaba a adueñarse de parte de las provincias occidentales. Los partidarios senatoriales y republicanos fueron aniquilados. Nadie más debía desafiar el poder de un triunvirato. Pero la batalla de Filipos puso también en evidencia parte de las contradicciones internas de los triunviros. Por supuestas o reales complejidades de Lépido con Sexto Pompeyo, los dos hombres fuertes del triunvirato, Octavio y Antonio, decidieron un nuevo reparto territorial que incluiría privar a Lépido de gobernar las provincias.
Así, Marco Antonio obtuvo también la responsabilidad del gobierno de la Narbonense y de todo el oriente, al que ya tenía sobre la Galia Cisalpina y la Galia Comata. A su vez, Octavio quedó al frente de las dos provincias de Hispania, además de Numidia y África.